Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de nuestro programa Prevención TV, novena temporada en el aire, ¿ya? Y vamos a volver a un tema de lo que ustedes nos han escuchado hablar varias veces en los últimos 9 años, pero hoy más que hablar de la enfermedad en sí, vamos a hablar de los métodos de diagnóstico que tienen uno a disposición, de los errores que se cometen con estos métodos de diagnóstico, lo que llevan por ahí a sobrevalorar o a subvalorar los datos que uno tiene. La patología de la que estamos hablando es en concreto hipertensión arterial y luego de un breve corte vamos a exponer con Javier el tema. Bueno, volviendo entonces del corte, vamos a desarrollar lo que tenemos previsto para hoy de hipertensión arterial, que son métodos de diagnóstico. Antes de arrancar entonces, ¿qué es lo que vamos a diagnosticar? Hipertensión arterial. Un breve recuerdo. Los valores normales hasta hoy para la máxima, o sea la sistólica, abajo de 140 o 14, aunque los métodos de diagnóstico de hoy lo colocan ya este valor más abajo, y la mínima abajo de 90 o de 9. Recuerden que a su vez hay distintas gradaciones, que podemos hablar de una hipertensión arterial leve, de una hipertensión arterial moderada, de una hipertensión arterial severa, en función de cómo se van moviendo esos valores hacia arriba. Y también que ya desde hace algunos años, hablando de ir hacia abajo, se habla de hipertensión, prehipertensión, o presión normal alta, cuando ya el paciente ha cruzado 13.5, 8.5 y hoy incluso se habla de esos mismos valores en 13 y 8 respectivamente. Como se trata de un método de diagnóstico, lo que tenemos que tener es la confiabilidad de que el equipo que nosotros estamos utilizando, y esa es una pregunta que reiteradamente nos hacen los pacientes y por eso queríamos trasladarlo a un programa, es ¿mi tensiómetro sirve o mi tensiómetro no sirve? En una palabra, lo que nosotros necesitamos saber si ese tensiómetro está validado, quiere decir que hay instituciones como la FDA, como la Comunidad Económica Europea, como nuestro ADMAT, que han validado los tensiómetros y dicen qué tensiómetros son los que nos dan la certeza de que el diagnóstico que nosotros vamos a tomar en un paciente o los valores que nosotros vamos a registrar en esos tensiómetros son válidos, ¿eh? Por eso se llaman tensiómetros validados, o sea que entregan valores exactos sobre la presión arterial. Y hay otros que no son validados y que, bueno, vamos a tratar de mencionarlos y de determinar cuáles son para que a ustedes les quede claro si en algún momento ustedes tienen que hacer alguna compra de algún equipo para que ese equipo sea un equipo que les sirva y que no nos traiga más dificultades o problemas para el diagnóstico, o simplemente yo quiero hacerme un control periódico porque su médico de cabecera se lo está indicando y tengo que tener la certeza de lo que está midiendo ese equipo es la realidad de mi tensión arterial. Javi, si yo te preguntara ahora rápidamente, ¿dónde hay que medir la presión arterial? La presión arterial en general se mide en los brazos, obviamente, no en las muñecas. Ya con esto estamos haciendo una divisoria importante de qué tensiómetros son validados y cuáles no. Los tensiómetros de muñecas, salvo algunas honrosas excepciones y alguna marca puntual, que no merece el caso que nosotros la mencionemos, si ustedes tienen que ir a hacer una compra, sepan que un tensiómetro de muñeca no tiene la exactitud que tiene un tensiómetro digital, el de muñeca es digital también, pero de brazo, tiene que ser de brazo, para tomar en el brazo. Entonces tiene que ser un tensiómetro digital que mida en el brazo,
y que esté validado. Entonces, nosotros vamos a darle algunas marcas, pero en general el hecho de dividir aguas entre un tensiómetro de muñeca y un tensiómetro de brazo ya me da muchísima más certeza de lo que estoy midiendo es exacto a un error. Bien, ahora no se fabrican más tensiómetros de mercurio, hay una disposición legal a este Obviamente. efecto, pero aquella gente que todavía tiene esos tensiómetros de mercurio, ¿se dan por validados? ¿Nunca estuvieron validados? El tensiómetro de mercurio en general sí están validados, obviamente, pero bueno, si bien están prohibidos ahora, en los lugares donde llevan los tensiómetros tradicionales, los de la que tienen una ruedita donde se registra la tensión arterial, que se coloca en el brazo, y uno hace la medición, la validación de esos tensiómetros se hace a través de llevarlos a una ortopédica, a un lugar de calibración, donde lo van a calibrar con un equipo de mercurio. O sea, tampoco los redonditos, dicen, ¿los redonditos sirven? Sí, si uno tiene la molestia de controlarlos cada 3 o 4 o 5 meses, ir hasta la ortopedia y hacer el control con el monitor, con el tensiómetro de mercurio y ponerlo en condiciones exactas de determinar. De todas maneras, no son tan precisos y tan exactos como los automáticos. ¿Por qué le decimos esto de los automáticos? Ustedes por ahí dicen, pero un tensiómetro automático puede fallar. Bueno, en general nosotros los estudios multicéntricos que hacemos, o sea, estudios multicéntricos se llaman estudios que hacemos para pacientes hipertensos, los laboratorios que están investigando determinados fármacos, a nosotros nos entregan tensiómetros digitales, de brazo, para que nosotros hagamos las mediciones. Es más, incluso algunos de los tensiómetros entregan un ticket en el cual está la hora, la máxima, la mínima, la frecuencia cardíaca y el horario en el cual se realizó la toma. Una cosa importante, entre toma y toma uno debería dejar pasar no menos de 2 o 3 minutos. Si uno se mide en el brazo opuesto, sí lo puede hacer inmediatamente, pero para medir en el mismo brazo que se midió primero, deberían pasar por lo menos 2 o 3 meses. Eso es 2 o 3 minutos. Eso tiene que ver con que el tensiómetro cuando aprieta deja una alteración sobre la pared de la arteria, pierde la elasticidad en la próxima medición y me puede dar un falso resultado. Por lo tanto, tengo que dejar que esa arteria se vuelva a recuperar en cierta normalidad. Esos 2 o 3 minutos que nosotros le damos son suficientes para volver. Si quieren 5 minutos con más exactitud, con más tranquilidad, ustedes van a tener la arteria en condiciones basales para volver a medirse la tensión arterial. El consejo de recién es a propósito de esa toma que ustedes se hacen, que da normalmente alto, no puede ser que pasó, tomame de vuelta, y podemos pasar de un 20-12, por decir una barbaridad, a un 9-5. Y entonces, bueno, ¿cuál de las dos es la verdad? La verdad es que la tomaste mal, no debiste haber hecho la segunda. Claro, ese es entonces ahí es un error involuntario por parte de ustedes, por desconocimiento de que si vuelvo a insistir sobre la misma medición en el mismo brazo, obviamente que me va a dar un totalmente distinto. Javi, te vuelvo para atrás. Hablaste de calibrar en una ortopedia los tensiómetros de mercurio. Sí. 2 preguntas en una. ¿Todos los tensiómetros hay que calibrarlos, sea la marca que sean, y 2 cada cuánto? Los digitales no. Los digitales no. Uh-huh. Los digitales no. Yo les voy a nombrar una marca, que es la marca Omron, que son tensiómetros japoneses, que se comercializan en nuestro país, que están en la mayoría de las farmacias. Este programa está emitido en Quilmes, en la gran cantidad de farmacias de una cadena muy importante. En general tienen ese tensiómetro en su variante, en la cual ustedes tiene que ser automático en el sentido de que yo no tengo que apretar la perita como para inflar, ¿no? Que toque un botón en el equipo, en el panel central del equipo, toco para ponerlo en 0, y una vez que está en 0, aprieto un botoncito y no estoy generando ninguna maniobra que pueda alterar los valores de la tensión arterial. Si yo tengo que utilizar un manguito, por eso los redonditos, los clásicos, que son más económicos, si uno mismo se los está tomando, cuando hacemos la maniobra con la perita de insuflar, estamos generando una maniobra presora. Esto es una maniobra
que me hace subir los valores de tensión arterial. Por lo tanto, ya estoy invalidando la toma de por sí. En cambio, en el automático yo coloco en posición adecuada, como marca ahí, donde está del lado de donde está la arteria, uno puede tocar la arteria humeral, ver dónde está, y tiene que ir colocado ahí exactamente, por arriba del pliegue del codo, el brazo relajado, sin cerrarlo, sin mantenerlo a tensión ni nada, relajo el brazo, espero, si puedo, 1, 2, 3 minutos, si uno estuvo caminando o haciendo alguna actividad, tiene que esperar unos 10 minutos aproximadamente, y en esas condiciones basales me tomo la presión. Me hago una primera toma en un brazo, me hago una segunda toma en el otro brazo, y después dejo pasar 5 minutos y vuelvo a medirme en el cuál de los dos brazos me dio más tensión arterial. Cuando nosotros tenemos un brazo que da más y otro da menos, no es que es un error del equipo, en general nosotros tenemos diferencias entre un brazo y el otro, entonces en aquel donde nos da una tensión arterial más alta decimos ese es nuestro brazo dominante. Si nosotros conocemos eso, que uno de los dos brazos tiene más, lo lógico es que controlemos la presión prioritariamente en el brazo dominante para tener un valor real, porque lo que se toma como válido es el máximo valor obtenido en las mediciones. Correcto. Javier nombró una marca, esa marca es Omron, esa marca Javier la nombra básicamente porque, como bien dijo al principio del programa, es la marca validada en todo el mundo. Es la marca de tensiómetro con la que le va a tomar la presión un cardiólogo o un clínico en Hong Kong, en Beijing, en Roma, en New York o acá. O en un estudio multicéntrico. O en un estudio multicéntrico, ese es el tensiómetro que a nosotros nos entrega el laboratorio para hacer los controles de la tensión arterial, porque encima tiene en este caso, algunos, los que hacemos nosotros en investigación, tienen la etiquetera que nosotros por ahí la escaneamos y mandamos los valores hacia el exterior a través de eso. Entonces queda registrado en un papel, queda la hora, la fecha, la máxima, la mínima, la tensión arterial media, registrada para hacer la valoración de algún fármaco, por ejemplo, que estamos tratando al paciente con alguna nueva droga antihipertensiva y queremos saber su efectividad. Entonces por eso necesitamos registrar los valores y mandarlos. ¿Y por qué tiene el horario? Porque justamente no para saber el horario en que le tomamos al paciente, sino entre toma y toma, si pasaron los 2 minutos o los 3 minutos, y eso por protocolo, muchas veces nos dicen 5 minutos, tenemos que esperar para volver a medir en ese mismo brazo, o pasamos al otro brazo y hacemos un mix. Ya nos están haciendo señas. Igual dejaría un último concepto. Omron tiene distintos modelos de tensiómetros, y dentro de estos modelos seguramente su cardiólogo o su clínico le indicará a usted cuál es el más conveniente. En todo caso, consulte antes de ir a adquirirlo. Breve corte, no toque el control remoto y continuamos con el programa hablando de diagnóstico de hipertensión arterial, cuáles son los tensiómetros y cuál es la forma de estudiar a un paciente con hipertensión arterial, porque existen otros métodos de diagnóstico que no es solamente el tensiómetro. Así que breve corte y vamos a hablar de todo eso en el próximo bloque. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. A place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. A place to stay. Get your booty on the floor. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124.
Bueno, venimos del corte, estamos hablando de hipertensión arterial para los que nos sintonizan ahora por primera vez. Fundamentalmente lo que queríamos hablar con ustedes era transmitir el tema de la validación de los equipos, cuál equipo sirve, cuál equipo no. Algo que dijimos en el primer bloque es tensiómetro digital de brazo. La marca que nosotros sugerimos es Omron, que se consiguen en casi todas las cadenas. Nosotros estamos en Quilmes, en todas las cadenas, si no es en Quilmes, en Avellaneda, en la mayoría de las cadenas de esas grandes farmacias lo tienen. Esos equipos, ¿por qué la marca Omron? Porque es un equipo que está validado internacionalmente. Sirve para la Argentina. Sirve para la Argentina y sirve también para el exterior, ¿no? En el exterior también es de origen japonés, así que... Y recordá también lo que comentaste en el primer bloque, porque es un error frecuente, eso de no tomarse la presión inflando uno el magneto. Claro, si ustedes tienen con el relojito, que es muy común, porque aparte es un tensiómetro económico, primero que hay que ir cada 2 o 3 meses a hacerle una validación a ese relojito, que se hace en una ortopedia, por ejemplo, donde hay un tensiómetro de mercurio que ahora se dejaron de usar, pero sí están autorizados para la calibración de ese determinados equipos. Ustedes tienen que tener la calibración cada 2 o 3 meses porque se descalibran fácilmente. Y por otro lado, con esos equipos tenemos un problema. Solo no nos podemos medir la presión porque al insuflar, para que suba el relojito, nosotros estamos generando una maniobra presora. ¿Qué quiere decir eso? Me sube la presión por este movimiento, porque estoy haciendo fuerza y me está subiendo la tensión arterial. O sea que el valor que estoy registrando no solo puede ser malo por el equipo porque el relojito no es tan exacto como ustedes pensaban, sino que a su vez la automedición, haciendo ustedes presión, está generando un aumento de la tensión arterial, por lo tanto no vamos a tener valores confiables. Correcto. Y como nosotros queremos tener diagnóstico, tenemos que usar un tensiómetro digital, en el cual tenemos el brazo relajado, pues lo ponemos en 0 sin hacer ningún esfuerzo, apretamos otro botón y ese tensiómetro digital de brazo, no de muñeca, nos va a dar un valor. Dejamos pasar 2 o 3 minutos si queremos controlarlos en el mismo brazo, porque la arteria, como dijimos en el primer bloque, queda con cierto atontamiento, por lo tanto el valor siguiente no va a ser tan exacto como tendría que serlo, o directamente medimos en el otro brazo. Respecto a la medición que hacemos en el consultorio, muchas veces hay lo que nosotros denominamos la hipertensión de bata blanca, o la generada por la consulta médica. Eso es más frecuente de lo que ustedes piensan. Y la recomendación actual, en este momento están haciendo un curso la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, realmente con la colaboración de muchos laboratorios, tienen unos especialistas muy buenos de la Argentina, están haciendo un curso online para los profesionales para actualizar el tema, así que se los recomiendo. Si no ingresaron, traten de ingresar en esa página de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Y ahí van a hablar de una actualización con respecto a los valores, al diagnóstico, al pronóstico de los pacientes, la clasificación, los riesgos para cada grupo, la asociación de hipertensión con otros factores de riesgo. Así que es muy interesante. En una de las primeras clases estamos hablando del diagnóstico de esto y bueno, la recomendación es al ingreso, medirle la presión en un brazo. La segunda medición es en el otro brazo y una tercera medición hecha en el consultorio para que nosotros hagamos un promedio de las 3. Es más, si nosotros detectamos que ese paciente puede ser, porque el paciente dice, la verdad, doctor, yo me controlo la presión, tengo 13,8, 12,8, nunca me midieron 15 y por ahí uno le tomó 15,9 o 15,10 en el consultorio, el paciente está muy preocupado, puede ser una hipertensión de guardapolvo blanco. Entonces, las 3 mediciones pueden hacer que esa hipertensión reactiva del primer contacto con el profesional esté manifestada en la primera toma de ese paciente y en las segundas la tensión está bastante más baja de lo que medimos por primera vez. Entonces tenemos que tomar como válidas esas, pero esa hipertensión de guardapolvo blanco nos está diciendo algo,
que por ahí ese paciente fuera del consultorio, bajo condiciones de estrés laboral, también puede generar hipertensión arterial. Entonces no es tan inocua como se pensaba. Por lo tanto, esa hipertensión de guardapolvo blanco o de bata blanca o generada por el médico no es tan inocente ni tan inofensiva. Eso a lo largo del tiempo, si lo mantenemos, puede traer trastornos de órgano blanco, que ahora vamos a hablar sobre el tema. Bueno, esa es la hipertensión del consultorio. Y muy probablemente esos pacientes, nosotros le hacemos una cuarta toma cuando se va a retirar del consultorio y probablemente sea la más baja porque el paciente ya se relajó, terminó la consulta, contó su problema, se analizó, se puso de acuerdo con el profesional. Y si nos queda alguna duda, muchas veces, si el paciente tiene un tensiómetro validado, por eso la importancia, es la medición domiciliaria de la tensión arterial, o sea, sacar el componente emotivo de la consulta médica. Entonces, para que nosotros tengamos un valor confiable, el paciente nos va a traer escrito los valores, se va a volver a tomar así como nosotros dijimos, una vez en un brazo, otra vez en un brazo, brazo derecho, brazo izquierdo. En este tipo de tensiómetros digitales tenemos también la posibilidad de ver la frecuencia cardíaca del paciente. Eso es útil también porque muchas veces en la duda de la asociación de los medicamentos, si el paciente tiene una taquicardia per se, uno agrega algún medicamento antihipertensivo que también contemple la posibilidad de bajar un poco la frecuencia cardíaca, que lo hay. Entonces, esa presión que ustedes se van a hacer en su domicilio está indicándonos la condición basal, tranquila, que ustedes pueden tener en su casa, no viciada por la consulta médica. Es importante lo que plantea Javier porque en definitiva, si yo tengo hipertensión en situación de estrés, la primera pregunta es, doctor, ¿tengo que medicar hipertensión o tengo que medicar estrés? ¿O tengo que estar tranquilo? Pero eso puede ser una condición del instante en que uno está viviendo o del tiempo en que uno está viviendo, porque en general todo aquel paciente que sufre hipertensión reactiva con los años, sobre todo si papá o mamá fueron hipertensos, si es una mujer que viene de una gestosis, es decir, con los años aquel que es reactivo se termina transformando en fijo, independientemente de que haya estrés o no. Entonces, más allá de que uno tenga o no que medicarlo con hipotensores en el momento, están las recomendaciones de siempre. Empieza a comer sin sal, empieza a hacerse tiempo en su vida para hacer ejercicio aeróbico, 1 horita para usted. Que es caminar simplemente, no hacer otra cosa, no le pedimos nada. Tratar justamente de aprender a pelear con el estrés, mediante fármaco o mediante alguna otra técnica alternativa, es decir, huir de los ambientes de fumadores, que ya de por sí el cigarrillo, en la medida que uno enciende cigarrillos, tanto la sistólica, o sea la máxima como la mínima, se incrementan y eso dura hasta media hora después de apagado el cigarrillo. Es decir, el hecho de que uno llegue a la conclusión del consultorio, el paciente tiene hipertensión reactiva o le sube en situación de estrés, es como plantea Javier, no es una situación por allí de tanta inocencia. Hay que pensar que sí, en el momento puede no ser algo particularmente peligroso, pero andando los años, eso que es estrés se transforma en fijo, haya estrés o no. En algunos servicios, por ejemplo, que tienen mucha disponibilidad de tensiómetros, muchas veces se le facilita al paciente el tensiómetro para que lo lleve a la casa y haga un control durante 15, 20 días y después regresa a la consulta con la documentación, o sea, anotando los valores. Inclusive estos tensiómetros tienen la posibilidad de registrar hasta 30 o 60 mediciones, guardarlas en el equipo. Ahora, si todo eso todavía nos sigue generando dudas, tenemos otros métodos de diagnósticos. Uno de ellos es el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Algunos le dicen el Holter para la presión. El monitoreo ambulatorio de la tensión arterial es un equipo automático que nosotros colocamos en el brazo del paciente, adosado a un aparato que me va a provocar la insuflación y me va a registrar los valores del paciente. Nosotros programamos ese aparato, las mediciones que nosotros queremos. El protocolo habitual de la mayoría de los lugares en general es una medición cada 15 minutos durante el día y una cada 20 minutos durante la noche. Algunos consideramos que eso es prácticamente incompatible con una vida normal porque es
permanentemente le están controlando la presión y uno en el momento de la medición debe quedarse quieto, estar tranquilo y realmente con una medición cada 15 minutos, 4 en el día, 4 cada hora y a la noche 3 veces por hora, es prácticamente el paciente no duerme, no descansa, está permanentemente y probablemente los valores no sean confiables. O sea, uno por ahí arma otro tipo de protocolo, un poquito más tranquilo, que puede ser cada media hora durante el día y una vez por hora a la noche. Con eso tenemos 39 determinaciones a lo largo de 24 horas. Con la otra medición están arriba de los 80 mediciones por día, pero ya le digo, es un trastorno para el paciente y en general hay muchas pérdidas de registro porque el paciente está en movimiento y las mediciones no son válidas. Hay otro diagnóstico también que se puede hacer en esos pacientes borderline que uno no sabe, o si hay condiciones de estrés o la hipertensión de guardapolvo blanco, es ir a hacer una prueba de esfuerzo, que nos sirve para dos cosas: para que el paciente pueda hacer actividad física con tranquilidad, sabiendo de que en una prueba de esfuerzo no le salió nada, pero vemos la respuesta de la hipertensión arterial con el ejercicio. Entonces eso es muy importante porque si aparece hipertensión con el ejercicio, no quiere decir que el paciente sea hipertenso en ese momento, dependiendo del valor donde parte la ergometría, o sea, la prueba de esfuerzo, puede ser normal, pero si la diastólica subió más de 20 milímetros de mercurio, estamos hablando de una hipertensión reactiva. Entonces, ¿qué puede suceder? En el consultorio cuando nos vienen a ver, que el paciente se le va para arriba la presión, y en el caso del estrés, en este caso el estrés de todo el día o físico, en ese caso, me reproduce las condiciones de que ese paciente es un potencial candidato a estar medicado, porque en algún momento de su historia va a ser hipertenso. Dos cosas. Javier termina de poner el dedo en la llaga con algo. Usted puede no ser hipertenso o creer no ser hipertenso, pero la ergometría lo puede desenmascarar. Usted no es hoy, pero lo va a hacer mañana si esa presión arterial mínima sube en lugar de mantenerse o caer como debiera ser. El segundo punto, volviendo para atrás con los presurómetros, Javier habló de tomar la presión durante el día y durante la noche. Hay valores distintos para las dos cosas y es particularmente importante el de la noche, porque usted dirá, ¿y para qué de noche cuando duermo? Bueno, usted cuando duerme no debería cruzar 12 de máxima y 7 de mínima. Si usted cruza estos valores estamos en problemas. Pero hay una salvedad, a usted le van a colocar el presurómetro y lo primero que le van a decir es no se bañe. Hay una segunda cosa que usted tiene que tener presente: no haga siesta, porque en definitiva estamos alterando de alguna forma el ritmo habitual de la presión y si la hace el cardiólogo al que usted le va a llevar el equipo tiene que saberlo. Así como en un holter habitual usted anota sus síntomas, el cardiólogo le dice si le falta el aire anótemelo, si pierde el conocimiento anótemelo, si se marea anótemelo, con la presión debiera hacer uno lo mismo si uno hace cosas fuera de lo habitual, si está incluido. Respecto al mapa, fundamentalmente nos sirve para evaluar también la terapéutica. Es decir, nosotros medicamos a un paciente, le colocamos el mapa y vemos cómo responde en los horarios de la medicación. Y una cosa muy importante que dijo Fernando es el tema nocturno. La medición es nocturna. ¿Por qué? Porque la mayoría de los eventos, de los accidentes cerebrovasculares o los infartos ocurren de madrugada porque el tono de la arteria está mucho más rígido y me genera y aumento de las catecolaminas. Hay una posibilidad de una hipercoagulabilidad de la sangre más una tensión arterial elevada en el horario de la madrugada. Si eso ocurre, somos vulnerables a un accidente cerebrovascular. La única manera de detectarlo es con un diagnóstico de monitoreo ambulatorio de 24 horas. Y otra cosa importante, si alguna vez se lo colocan y por ahí no le dan esta recomendación, usted, aunque no duerma, tiene que estar en reposo en la cama, porque lo que valoramos es el reposo nocturno, no si duerme o no duerme. Entonces, no levantarse porque está fastidioso por el equipo, quedarse en la cama, aguantarse las mediciones y eso va a servir como diagnóstico para ver si usted necesita o no necesita medicación. Breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos hacia el final de la charla de hoy. Esperamos que les haya gustado. Creímos importante aclarar alguna serie de cosas que en realidad no son las medidas que uno toma para tratar la enfermedad en sí, pero sí son útiles para que usted sepa en realidad qué está haciendo, cómo la está tomando y si lo que está haciendo está bien o no. De manera que no cometer errores que después se trasladan a la consulta y por ende a la potencial terapéutica. Bueno, sin nada más que comentarles, les agradecemos la fidelidad de seguir ahí, tanto a ustedes como a nuestros sponsors, y los esperamos en una nueva edición dentro de 7 días. Recuerden que la hipertensión es la enfermedad de mayor prevalencia en el mundo después de las caries. Por lo tanto, si a mí me duele la cabeza,
no piensen en las cervicales, en el hígado, en algo que me cayó mal, sino vayan y contrólense la tensión arterial y muy probablemente puedan descubrir una hipertensión arterial. Porque nos pasa. Pasan por muchos consultorios, van a ver al neurólogo por el dolor de cabeza, van a ver al gastroenterólogo, van a ver al de la columna y ninguno de los tres le tomó la tensión arterial. Así que es importantísimo. Dolor de cabeza, primero descarto hipertensión arterial, sobre todo si son nucales. Nos vemos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.